¿Te imaginas un lugar donde el tiempo se detuvo hace más de 500 millones de años? Un sitio donde criaturas imposibles, de cuerpos blandos y formas alienígenas, quedaron congeladas en el tiempo, como si la Tierra hubiese hecho una pausa para que las generaciones futuras pudieran mirar directamente al pasado. Ese lugar existe, y se llama Burj Shal. En este vídeo te voy a llevar a uno de los yacimientos fósiles más extraordinarios de toda la historia de la paleontología. Vamos a descubrir cómo fue hallado, qué tipo de criaturas habitaban ese mundo prehistórico, y por qué su importancia va mucho más allá de la mera curiosidad científica. También te contaré la apasionante historia de los paleontólogos que lo investigaron y cómo estos fósiles desafiaron, y siguen desafiando, nuestras ideas sobre la evolución. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no es solo ciencia, es una ventana al origen mismo de la vida compleja en nuestro planeta. Todo comenzó en 1909, cuando un geólogo llamado Charles Dolittle Walcott, que trabajaba para el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos, se encontraba explorando las montañas rocosas canadienses. Buscaba fósiles, como tantos otros geólogos de la época, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. En la ladera del monte Stephen, cerca del actual Parque Nacional Yoho, Walcott tropezó con algo completamente fuera de lo común: fósiles de organismos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Eran extremadamente bien conservados, con detalles que normalmente se pierden en el proceso de fosilización. Detalles blandos. Antenas, patas, lóbulos. Hasta el contenido del aparato digestivo de algunos animales estaba intacto. Lo que Walcott había descubierto era un cementerio marino de la era cámbrica, de hace aproximadamente 508 millones de años. Pero no era cualquier cementerio. Era un auténtico registro tridimensional de una explosión biológica sin precedentes. La famosa explosión cámbrica, un evento evolutivo donde, en un breve lapso geológico, surgieron la mayoría de los grupos de animales complejos que hoy conocemos. Y eso es solo el principio. Pero antes de sumergirnos en ese océano primitivo, retrocedamos un momento para entender el contexto. ¿Qué es exactamente la explosión cámbrica? Hasta hace poco, la mayoría de los fósiles que se encontraban antes de esa época eran formas de vida simples: bacterias, algas, estromatolitos. La vida multicelular era incipiente, y los fósiles de organismos complejos eran escasos y fragmentarios. Y de pronto, en el registro geológico, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, aparece una variedad inmensa de criaturas con esqueletos, simetría bilateral, apéndices articulados, ojos compuestos y sistemas nerviosos rudimentarios. En términos evolutivos, es como pasar del garabato de un niño a un mural de Miguel Ángel en cuestión de segundos. Así de impactante fue este evento. Burj Shal es una de las ventanas más claras para observar esa explosión de vida. Lo que hace a este yacimiento tan especial no es solo su antigüedad, sino su asombroso nivel de preservación. En la mayoría de los fósiles, los tejidos blandos se descomponen rápidamente. Sin embargo, en Burj Shal, las condiciones fueron perfectas para capturar hasta los detalles más delicados de criaturas que, de otro modo, habrían desaparecido sin dejar rastro. El secreto estaba en el tipo de sedimento y la rápida cobertura de deslizamientos submarinos de fango fino, que enterraban a los organismos vivos casi al instante. Esa rápida sepultura evitaba la descomposición, bloqueando el oxígeno y frenando el accionar de las bacterias. Lo que quedó fue una cápsula del tiempo marina. Los fósiles que Walcott y más tarde otros investigadores recuperaron parecen salidos de una pesadilla surrealista o de una película de ciencia ficción. Entre los más famosos se encuentra el Anomalocaris, una especie de depredador marino con una boca circular dentada y dos apéndices frontales parecidos a pinzas. En su momento, se pensó que eran tres criaturas distintas porque se encontraron partes separadas del cuerpo. Solo años después se entendió que era un solo animal, y uno de los más temidos de su ecosistema. También está Opavinia, otra joya del absurdo natural, con 5 ojos y una trompa flexible con una pinza al final. Cuando su fósil fue presentado en una conferencia en los años 70, los científicos se rieron.
Literalmente pensaron que era una broma. Pero no lo era. Simplemente no se parecía a nada que existiera en el mundo moderno. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué tantas criaturas de Burgess Shale son tan diferentes a todo lo que conocemos hoy? ¿Qué ocurrió con ellas? ¿Por qué no tienen descendientes modernos? Ahí empieza una parte aún más fascinante de esta historia. Muchas de las criaturas encontradas no pertenecen a ningún grupo de animales actual. Son linajes extintos, ramas del árbol evolutivo que no llegaron a florecer. Son como borradores de la evolución, ensayos que nunca pasaron a la versión final de la vida. Imagínate a la evolución como un enorme experimento sin guión, en el que millones de formas de vida se prueban, adaptan o desaparecen. Burgess Shale nos muestra que, durante el Cámbrico, la naturaleza estaba lanzando ideas biológicas a lo loco. Criaturas con simetría rara, estructuras extrañas, combinaciones anatómicas que parecen imposibles. Muchas de esas ideas fueron descartadas, pero otras, como los ancestros de artrópodos, moluscos y cordados, siguieron su curso y evolucionaron hasta las formas de vida que conocemos hoy. Uno de los ejemplos más importantes en este sentido es Picaya gracilens. A primera vista puede parecer un simple gusano, pero si te fijas bien, Picaya tenía una notocorda, una estructura flexible que sería precursora de nuestra columna vertebral. Sí, este pequeño animal, que medía apenas unos centímetros, podría estar emparentado con nosotros, los vertebrados. No tenía huesos, ni mandíbulas, ni ojos complejos, pero tenía el diseño básico de lo que, millones de años después, serían peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y humanos. Y mientras algunos de esos organismos nos resultan familiares por su estructura, otros siguen siendo un misterio. Animales como Hayucigenia, una criatura que durante años fue dibujada al revés. Literalmente. Los científicos pensaban que sus patas eran espinas, y viceversa. Fue necesario el avance en técnicas de microscopía y nuevas comparaciones filogenéticas para entender cómo era en realidad. Lo increíble de Hayucigenia es que aún hoy, más de un siglo después de su descubrimiento, seguimos debatiendo su lugar exacto en el árbol de la vida. Esto nos recuerda algo esencial. La historia de Burgess Shale no está terminada. Sigue escribiéndose. Cada fósil encontrado es una pieza más de un rompecabezas evolutivo que aún estamos intentando resolver. Y no se trata solo de clasificar organismos. Se trata de entender por qué sobrevivieron unos linajes y no otros. ¿Fue pura suerte? ¿O ciertas adaptaciones ofrecieron ventajas específicas? A lo largo del siglo XX, muchos científicos comenzaron a preguntarse si estábamos viendo el pasado con los lentes equivocados. Y si las criaturas de Burgess Shale nos estaban enseñando que la evolución no es una línea recta, sino una maraña de caminos posibles, la mayoría de los cuales se extinguieron. Stephen Jay Gould, un reconocido paleontólogo y divulgador, escribió en 1989 un libro llamado Wonderful Life, donde planteó una idea fascinante. Si pudiéramos rebobinar la cinta de la vida y volver a reproducirla, probablemente no llegaríamos al mismo resultado. No habría humanos. No habría mamíferos. Tal vez ni siquiera habría vertebrados. Porque la historia de la vida no está escrita con tinta indeleble. Está hecha de decisiones aleatorias, eventos catastróficos, mutaciones fortuitas, y los fósiles de Burgess Shale son testigos de esa incertidumbre. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. Si estás disfrutando de esta exploración profunda al pasado de la vida, hay mucho más contenido como este en el canal. Historias increíbles, descubrimientos que desafían la lógica y misterios que aún no tienen respuesta. Así que si te gusta lo que estás viendo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Créeme, la historia natural es más fascinante que cualquier ficción. Volvamos ahora a la figura de Charles Dolittle Walcott, el hombre que descubrió Burgess Shale. A pesar de su hallazgo monumental en 1909, muchos de los fósiles que encontró fueron mal interpretados o simplemente clasificados de forma incorrecta durante décadas. ¿Por qué?
porque su enfoque estaba limitado por las ideas evolucionistas dominantes de su tiempo. Walcott era un firme creyente en un modelo evolutivo lineal y ordenado, donde todos los organismos encajaban en las categorías conocidas. Así que intentó forzar a estas criaturas cámbricas dentro de los moldes existentes. Esto parece un gusano, debe ser un anélido. Esto tiene algo parecido a patas, debe ser un artrópodo. Pero muchos de esos organismos simplemente no encajaban. Durante los años siguientes, miles de fósiles fueron almacenados en cajas y cajones del Instituto Smithsoniano sin recibir la atención que merecían. Fue recién en los años 60 y 70 cuando un grupo de paleontólogos, liderado por Harry Whittington y sus estudiantes, comenzó a revisar minuciosamente esos especímenes. Utilizando técnicas más modernas de preparación y análisis, descubrieron que muchos de los fósiles no eran simples variaciones de especies conocidas, sino representantes de grupos completamente nuevos. Gracias a ese trabajo, surgieron nuevas estrellas del registro fósil, como Wyvaxia, un animal cubierto de espinas que desafía toda lógica anatómica. Marrella, también llamado el animal encapuchado, con sus múltiples espinas cefálicas y branquias plumosas, y Nectocaris, una criatura con aspecto de calamar que parece mezclar características de moluscos y cordados. Esta revisión cambió por completo nuestra comprensión del Cámbrico. Ya no se trataba solo de los primeros insectos o ancestros de peces, sino de toda una fauna alternativa, una diversidad biológica tan rica y extraña que parecía sugerir que la evolución había probado muchos más caminos de los que imaginábamos. De repente, el árbol de la vida ya no era un tronco con ramas definidas, sino una especie de arbusto caótico lleno de bifurcaciones truncadas. Y aquí entra una cuestión filosófica profunda. ¿Cómo definimos el éxito evolutivo? ¿Es sobrevivir hasta hoy? ¿O es haber dominado un ecosistema por millones de años, aunque eventualmente desaparezcas? Porque muchos de estos organismos fueron increíblemente exitosos en su tiempo. Algunos dominaron los mares cámbricos durante millones de años antes de desaparecer. El hecho de que hoy no existan no los hace menos importantes. De hecho, su desaparición nos habla de lo inestable que puede ser la vida en la Tierra. Los yacimientos de Burgess Shale también nos enseñan una lección sobre lo frágil que es la conservación del registro fósil. Si no hubiera sido por la peculiar combinación de condiciones geológicas, la rapidez del soterramiento, la falta de oxígeno, la fina granulometría del sedimento, nunca hubiéramos sabido que estas criaturas existieron. Y por cada Burgess Shale que encontramos, probablemente haya miles de otros ecosistemas que desaparecieron sin dejar rastro. Pero Burgess Shale no es solo un punto en el mapa. Su descubrimiento inspiró la búsqueda de otros yacimientos similares en distintas partes del mundo, lo que llevó al hallazgo de otros sitios cámbricos con una conservación excepcional. Uno de los más importantes es Chengjiang, en China, descubierto en los años 80. Este yacimiento, algo más antiguo que Burgess Shale, reveló una fauna igualmente rica y extraña, incluyendo los fósiles más antiguos de cordados conocidos hasta la fecha. Gracias a estos nuevos hallazgos, pudimos ampliar aún más nuestra visión de la vida durante el Cámbrico. Se volvió evidente que la explosión biológica no fue un fenómeno localizado, sino un evento global. La vida compleja estalló simultáneamente en diferentes rincones del planeta, en distintos ambientes marinos, generando un abanico increíble de formas, estrategias y experimentos evolutivos. Y no se trata solo de bichos raros. En Burgess Shale también vemos los primeros signos de lo que podríamos considerar comportamiento complejo. Animales que nadaban, cavaban, se arrastraban por el fondo marino, perseguían presas, se escondían, se camuflaban. Es decir, interacciones ecológicas. No eran organismos simplemente viviendo, sino compitiendo, adaptándose, enfrentando desafíos en un mundo cada vez más dinámico. La evolución no solo moldeaba cuerpos, también comenzaba a esculpir conductas. En este sentido, podríamos decir que Burgess Shale nos muestra el nacimiento de la ecología animal. Hasta ese momento, los mares del Precámbrico eran tranquilos, dominados por esponjas, medusas y formas de vida estáticas. Pero en el Cámbrico, con la llegada de ojos, mandíbulas,
apéndices locomotores y caparazones duros, comienza una verdadera carrera armamentista. Depredadores como Anomalocaris obligaban a otras especies a desarrollar defensas, refugios, camuflajes. El Cámbrico fue el principio de esa eterna lucha entre presa y cazador. Y todo eso está registrado, capa por capa, en las pizarras oscuras de Burgess Shale. Por supuesto, la investigación sobre este sitio sigue activa. A lo largo del siglo XXI, nuevas expediciones lideradas por instituciones canadienses, como el Museo Real de Ontario, han seguido explorando zonas aledañas al sitio original de Valcott. Y los descubrimientos continúan. Se han hallado nuevas especies, algunas con combinaciones anatómicas nunca antes vistas, y se han utilizado tecnologías de imagen de última generación para estudiar fósiles que antes no podían analizarse sin dañarlos. Una de las revelaciones más recientes ha sido entender cómo estos fósiles se conservaron con tanto detalle. Mediante estudios geoquímicos, los científicos han descubierto que ciertas bacterias desempeñaron un papel clave en la mineralización de los tejidos blandos. Estas bacterias, al degradar lentamente los cadáveres, liberaban minerales que recubrían las estructuras internas antes de que se descompusieran del todo. Así, lo que quedó no fue solo un molde externo, sino un mapa detallado del interior de estos organismos. Y eso es, de alguna manera, un milagro geológico. Porque significa que, en un mundo donde todo tiende a desaparecer, algunos detalles infinitamente pequeños, una antena, una tráquea, un sistema digestivo, lograron llegar hasta nosotros como susurros de un mundo extinto. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿por qué es tan importante Burgess Shale más allá de lo curioso? ¿Qué nos enseña que sea realmente útil o transformador? Y la respuesta es esta. Nos muestra que la historia de la vida en la Tierra no ha sido lineal, predecible ni inevitable. Nos enseña humildad. Durante mucho tiempo, la narrativa científica y cultural dominante era que la evolución progresaba como una escalera, un ascenso gradual hacia formas más complejas e inteligentes, culminando con el ser humano como la joya de la corona. Burgess Shale, sin embargo, destroza esa idea. Nos dice que hubo muchas formas complejas que surgieron y desaparecieron sin dejar herederos. Que no somos el producto final, sino simplemente una de muchas posibilidades. Una entre millones. Las criaturas de Burgess Shale son como recordatorios fósiles de lo que pudo ser y no fue. Y eso tiene implicaciones profundas no solo para la biología, sino también para la filosofía y la forma en que nos vemos como especie. ¿Qué tan especial es el ser humano si pudo no haber existido nunca? Si un pequeño cambio en el entorno marino cámbrico, un deslizamiento diferente, un depredador más agresivo, un clima más hostil, hubiera alterado la trayectoria evolutiva, tal vez hoy la inteligencia no tendría ojos ni cerebro, tal vez ni siquiera habría evolucionado. Además, el estudio de estos fósiles nos ha ayudado a entender que la biodiversidad actual es solo una fracción de la que ha existido. El pasado está lleno de linajes extintos, de experimentos evolutivos fallidos o incompletos. Y esa comprensión ha sido crucial para valorar más profundamente la diversidad que aún tenemos. Si aprendemos algo de Burgess Shale, es que la vida es frágil, y sus formas más extraordinarias pueden desaparecer de un plumazo. También nos ayuda a comprender mejor los mecanismos de la evolución. Durante mucho tiempo, se pensó que la evolución era siempre gradual, lenta y continua. Pero Burgess Shale nos muestra algo diferente. La posibilidad de que en ciertos momentos haya estallidos de diversidad, seguidos de filtraciones masivas, como si la naturaleza abriera un abanico de posibilidades para luego cerrar la mayoría. Esta idea de evolución puntuada o episódica ha cobrado mucha fuerza desde entonces. Y todo esto está registrado en una roca. En una montaña en Canadá. En capas de fango endurecido que, sin quererlo, se convirtieron en testigos silenciosos del amanecer de la vida compleja. Ahora, ¿cómo serían esos mares cámbricos si pudieras sumergirte en ellos por un instante? Imagínatelo, un mundo submarino donde no hay peces, ni corales, ni algas como las que conocemos. En su lugar, criaturas flotando como cometas gelatinosas, deslizándose por el fondo marino, con cuerpos blandos,
patas espinosas, ojos primitivos que reflejan la luz verdosa del agua somera. Un mundo silencioso, alienígena, pero vibrante. Un mundo donde todo estaba empezando. Ese mundo submarino del Cámbrico era, en muchos sentidos, el laboratorio original de la evolución animal. Imagina planicies fangosas recorridas por criaturas como Aiseaya, que trepaba sobre esponjas marinas, tal vez buscando alimento o refugio. O el elegante Odontogrypus, con su cuerpo blando y movimientos ondulantes, deslizándose sobre la superficie del sedimento en busca de detritos. Y entre ellos, más allá del campo visual de sus ojos rudimentarios, acechaba Anomalocaris, el superdepredador del momento, con su cuerpo segmentado y su boca circular de placas dentadas giratorias. En lugar de peces, tenías estos organismos blandos, algunos con armaduras parciales, otros completamente expuestos, muchos con simetrías extrañas, espinas dorsales, tentáculos, filamentos. Todo en constante prueba, error, mutación, adaptación. Cada día en esos océanos era una ruleta evolutiva. El fondo marino, lejos de ser un desierto, era un hervidero de actividad, organismos excavadores, filtradores, nadadores. Algunos estaban empezando a desarrollar sentidos primitivos, ojos compuestos, receptores químicos, placas de presión para detectar vibraciones. Es decir, aquí mismo, en estos yacimientos, vemos el origen de los sistemas sensoriales modernos. El Cámbrico no solo fue la explosión de formas, sino también el comienzo de la percepción del entorno. Los ojos, por ejemplo, fueron una innovación crucial. Anomalocaris, para volver a él, tenía ojos compuestos altamente desarrollados para su época, con miles de lentes individuales. Era capaz de detectar movimiento, contraste y tal vez incluso forma. Esa ventaja sensorial lo convirtió en un cazador formidable, forzando a otras especies a desarrollar defensas, caparazones, espinas, estrategias de camuflaje. Este tipo de interacción, predador-presa, dio forma a todo lo que vino después. Fue uno de los motores de la evolución. Y es en Burgess Shale donde vemos sus primeros rastros. No solo es fascinante, es esencial. Aquí nacen las reglas básicas que aún rigen los ecosistemas actuales. Y no podemos olvidar un punto clave. Aunque Burgess Shale representa un momento de apogeo en diversidad, muchas de esas criaturas desaparecieron apenas unos millones de años después. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que aún se investiga. Algunos científicos piensan que fue por competencia. Los linajes más exitosos desplazaron a los demás. Otros sugieren cambios ambientales, como fluctuaciones del nivel del mar, aumento del oxígeno o alteraciones climáticas. Sea como sea, lo que está claro es que la historia del Cámbrico no fue solo de expansión, también fue de extinción. De hecho, la evolución nunca ha sido un ascenso continuo. Ha sido una danza entre creación y desaparición, entre diversidad y colapso. Y en ese vaivén, Burgess Shale actúa como una fotografía nítida de un instante efímero, en el que la vida estaba escribiendo, por primera vez, una enciclopedia de posibilidades. Y aunque esa enciclopedia natural fue escrita en fango y bacterias, hoy la leemos como si fuera un texto sagrado de la biología. Cada fósil de Burgess Shale es una página que revela un capítulo olvidado de la evolución. Pero leerlo no es fácil. Requiere entrenamiento, paciencia y, sobre todo, imaginación. Porque estas criaturas no se parecen a nada que veamos hoy. No podemos compararlas con perros, peces o insectos. Tenemos que aprender a ver con ojos nuevos, a interpretar lo desconocido sin intentar forzarlo dentro de las categorías que conocemos. Por eso muchos de los fósiles de Burgess Shale fueron mal clasificados durante años. Opavinia, por ejemplo, con su cuerpo segmentado, 5 ojos y una trompa articulada que terminaba en una garra prensil, fue uno de los primeros fósiles que obligó a los paleontólogos a aceptar que el Cámbrico no era simplemente el prólogo de la vida moderna, sino un acto completo, con sus propios protagonistas, sus propias reglas y su propio drama biológico. Y cuando uno mira con suficiente atención, descubre que la verdadera lección de Burgess Shale es que la evolución es mucho más creativa,
y mucho más caótica de lo que jamás imaginamos. No es una historia de mejora constante, sino de invención desbordada. No se trata de llegar a un objetivo, sino de sobrevivir en el momento. Y por eso muchas de estas criaturas parecen extrañas, porque no estaban diseñadas para un futuro, estaban simplemente intentando vivir en su presente. En este sentido, Burgess Shale se convierte también en una advertencia. Nos recuerda que la supervivencia no está garantizada. Que no importa cuán adaptado estés hoy, el entorno puede cambiar, las reglas pueden modificarse, y lo que ayer era una ventaja puede volverse una condena. El registro fósil está lleno de grandes extinciones, de desapariciones masivas, de mundos enteros que colapsaron. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio momento en la historia natural. Si el pasado estuvo tan lleno de incertidumbre, ¿qué nos hace pensar que el presente es más estable? ¿No estaremos también escribiendo, sin saberlo, nuestro capítulo en esa misma enciclopedia? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la transformación de los océanos. Todo eso podría ser el comienzo de un nuevo episodio de filtración evolutiva. Pero a diferencia de Marrella o Hayucigenia, nosotros sí podemos leer la historia completa. Podemos entender lo que pasó, prever las consecuencias y tal vez, solo tal vez, hacer algo distinto. Volviendo a las montañas de Burgess Shale, pensemos en lo extraordinario de su existencia. Esas rocas, que un día fueron el fondo de un mar primitivo, terminaron siendo elevadas por fuerzas tectónicas, erosionadas por el tiempo, y finalmente descubiertas por un hombre con los ojos abiertos a lo desconocido. Es un milagro geológico, sí, pero también un milagro humano. El deseo de entender, de conectar los puntos, de reconstruir el pasado a partir de los restos más frágiles. Y es por eso que el legado de Burgess Shale no es solo científico. Es también cultural, filosófico, incluso espiritual. Porque nos recuerda que todo lo que somos, nuestros cuerpos, nuestras células, nuestras ideas, viene de un largo linaje de seres improbables que una vez nadaron en un mar olvidado. Cuando pensamos en la biodiversidad actual, tendemos a imaginarla como algo estable, casi eterno. Pero Burgess Shale nos muestra que la vida en la Tierra ha sido una constante prueba de ensayo y error, con saltos impredecibles y caídas repentinas. El registro fósil del Cámbrico es el reflejo de un experimento evolutivo gigantesco, una explosión de creatividad biológica que, aunque en gran parte desaparecida, dejó huellas indelebles. Gracias a esos fósiles, sabemos que no todas las formas de vida estaban destinadas a perdurar. Algunos grupos se extinguieron sin descendientes, otros dejaron legado y continuaron evolucionando hasta nuestros días. Esta diversidad perdida nos abre la mente a la idea de que la naturaleza no tiene un plan fijo, sino que explora sin saber qué resultados tendrá. Además, la excepcional conservación de Burgess Shale, donde se preservan incluso tejidos blandos, nos permitió estudiar estructuras que en otros yacimientos serían invisibles. Esto cambió radicalmente la forma en que entendemos la anatomía de muchos grupos animales antiguos y redefinió cómo se construyó el árbol filogenético de los animales. Por ejemplo, las patas articuladas de ciertos fósiles fueron cruciales para entender la evolución de los artrópodos, uno de los grupos animales más exitosos y abundantes hoy en día. O las estructuras primitivas de alimentación y locomoción nos dan pistas sobre cómo los primeros animales comenzaron a conquistar nuevos nichos ecológicos. Es importante destacar que, aunque Burgess Shale nos proporciona un retrato increíblemente detallado de la vida del Cámbrico, sigue siendo solo una ventana parcial a ese mundo. Todavía hay muchas incógnitas y debates científicos sobre la interpretación de ciertos fósiles y sus relaciones evolutivas. Eso significa que Burgess Shale es un punto de partida para más descubrimientos, no un cierre definitivo. La historia de este sitio también refleja cómo la ciencia avanza, a partir de la revisión crítica, la innovación tecnológica y la colaboración internacional. A lo largo de más de un siglo, las ideas se han ido renovando y mejorando, mientras nuevos datos salen a la luz. Esa dinámica hace que la paleontología sea una disciplina vibrante, en constante movimiento. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que Burgess Shale no es solo un yacimiento fósil más,
sino una ventana al pasado profundo que transforma nuestra manera de entender la evolución y la diversidad de la vida. En él convergen descubrimientos que desafían nuestras ideas preconcebidas sobre qué es posible en la naturaleza y cómo los procesos evolutivos pueden generar soluciones insospechadas. La fauna del Cámbrico nos muestra un caleidoscopio de formas, cada una con su propia historia, adaptaciones y misterios. Organismos con características anatómicas únicas, que a veces parecen sacados de un mundo alienígena, nos demuestran que la evolución no es un camino recto hacia la perfección, sino una maraña de experimentos, algunos exitosos y otros destinados al olvido. Desde los primeros depredadores con ojos complejos hasta los pequeños herbívoros con espinas defensivas, el ecosistema cámbrico era un escenario de innovación biológica sin precedentes. Esa competencia y cooperación entre organismos sentó las bases para la biodiversidad que conocemos hoy. Además, Burgess Shale es un recordatorio de lo que significa conservar la historia natural. Estos fósiles, que podrían haberse perdido para siempre, ahora son custodiados en museos y laboratorios, donde científicos de todo el mundo continúan estudiándolos y aprendiendo de ellos. Es un patrimonio invaluable que conecta nuestra especie con sus raíces más remotas. Este yacimiento también ha inspirado a generaciones de científicos y artistas, motivándolos a explorar la belleza y complejidad de la vida en sus formas más primitivas. Ha servido como fuente de inspiración para documentales, exposiciones y obras de arte que buscan transmitir la maravilla de esos mundos desaparecidos. Para entender mejor el impacto de Burgess Shale en la ciencia moderna, es importante destacar también el papel fundamental que jugaron algunos paleontólogos clave en su estudio. Charles Dolittle-Walcott, el descubridor original en 1909, fue quien primero reconoció la importancia de este sitio. Sin embargo, su visión inicial se centró en clasificar los fósiles dentro de grupos ya conocidos, lo que limitó la comprensión de la verdadera diversidad de formas presentes. Fue recién en la década de 1970 cuando Stephen Jay Gould y Simon Conway Morris, entre otros, revolucionaron nuestra perspectiva sobre Burgess Shale. Gould, en particular, usó estos fósiles para argumentar que la evolución es contingente y no predecible, enfatizando que muchas formas de vida únicas simplemente desaparecieron, sin dar lugar a linajes posteriores. Conway Morris, por otro lado, aportó un enfoque más funcional y filogenético, intentando situar cada organismo dentro del árbol evolutivo, y demostrando que muchas de las formas extrañas tenían conexiones con animales actuales. Esta tensión entre interpretación contingente y estructural aún alimenta debates en paleontología. Estas discusiones no solo enriquecen la ciencia, sino que también estimulan la reflexión filosófica sobre la naturaleza de la vida y la historia. La idea de que el curso de la evolución pudo haber sido muy diferente con solo pequeños cambios nos invita a pensar en la fragilidad y singularidad de nuestra existencia. Además, la tecnología ha cambiado radicalmente cómo estudiamos estos fósiles. Las imágenes de alta resolución, la tomografía computarizada y la microscopía electrónica permiten observar detalles microscópicos que antes eran invisibles, revelando estructuras internas y tejidos preservados. Estas herramientas también ayudan a preservar los fósiles, evitando daños y permitiendo análisis repetidos sin deterioro. Gracias a estas técnicas, Burgess Shale sigue entregando secretos más de un siglo después de su descubrimiento. Además de su impacto científico, Burgess Shale ha tenido una influencia significativa en la cultura popular y educativa. Documentales como La explosión del Cámbrico y exposiciones en museos de historia natural han llevado estas criaturas fascinantes a la imaginación del público, ayudando a popularizar conceptos complejos de evolución y paleontología. Para muchos, el mundo de Burgess Shale es una puerta de entrada al entendimiento de la biodiversidad y la historia de la vida. Al ver esas formas extrañas y maravillosas, la gente se conecta con una época en la que la vida estaba dando sus primeros pasos hacia la complejidad que conocemos hoy. En el aula, Burgess Shale sirve como un caso de estudio fundamental para explicar no solo la evolución, sino también conceptos como la preservación fósil, la interpretación científica y el papel del azar en la historia biológica. La enseñanza basada en estos fósiles puede despertar el interés de estudiantes de todas las edades, demostrando que la ciencia no es solo datos, sino también narrativa, misterio y descubrimiento.
Y no es solo para biólogos o paleontólogos. Artistas, diseñadores y escritores también han encontrado inspiración en Burgess Shale. Sus formas surrealistas y colores imaginarios han generado obras en campos tan variados como la literatura, la ilustración científica y la animación, donde esas criaturas vuelven a la vida, aunque sea por un instante. De esta manera, Burgess Shale se convierte en un puente entre la ciencia y la cultura, un símbolo de cómo el conocimiento puede transformar nuestra visión del mundo y fomentar la creatividad. Pero más allá de su belleza y su misterio, Burgess Shale también nos recuerda una realidad urgente: la fragilidad de la vida. Al igual que muchas formas de vida cámbricas desaparecieron, hoy enfrentamos la amenaza de perder biodiversidad a una escala sin precedentes. La historia de Burgess Shale, con su explosión y filtración de formas de vida, es una lección para nuestra época. Entender ese pasado nos da perspectiva para valorar y proteger el presente. Cada especie, cada ecosistema, es un resultado único de millones de años de evolución y adaptación. Y cada pérdida es irreparable. Por eso, cuidar la biodiversidad actual es también honrar la historia de la vida, y reconocer que nosotros somos parte de una cadena que comenzó hace cientos de millones de años en lugares como Burgess Shale. Si este vídeo te está gustando, recuerda que en mi canal encontrarás muchos más contenidos como este, donde exploramos los grandes misterios de la ciencia y la naturaleza. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Tu apoyo hace posible seguir creando y compartiendo conocimiento. Volviendo a la fauna de Burgess Shale, vale la pena detenernos un momento en algunas de sus criaturas más icónicas y sorprendentes para entender mejor por qué siguen fascinando a científicos y público general. Hallucigenia es probablemente uno de los fósiles más famosos. Al principio, se interpretó de formas tan extrañas que los científicos no estaban seguros de qué lado era arriba ni abajo. Con patas en forma de espinas rígidas y un cuerpo delgado, parecía más una criatura de pesadilla que un animal real. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que esas espinas eran una defensa, y que sus patas blandas le permitían desplazarse por el fondo marino. Su estudio ayudó a entender cómo evolucionaron ciertos grupos de artrópodos. Otro organismo emblemático es Opavinia, con su trompa extensible terminada en una pinza, y 5 ojos distribuidos en su cabeza. Este diseño único le daba ventajas sensoriales y manipulativas que sorprendieron a los paleontólogos y abrieron nuevas preguntas sobre la diversidad funcional de esos ecosistemas. También está Marrella, conocido como la mariposa del Cámbrico por la forma de sus apéndices y la simetría de su cuerpo. Aunque pequeño y aparentemente sencillo, Marrella es uno de los organismos más comunes en Burgess Shale, y su estudio ha sido clave para entender la evolución de los artrópodos. Estas criaturas representan solo una muestra de la variedad y creatividad evolutiva del Cámbrico. Cada una desafía nuestras nociones preconcebidas y nos invita a reimaginar cómo era la vida en ese momento remoto. Lo impresionante es que, gracias a la preservación excepcional, podemos ver detalles tan finos como los músculos, los ojos y las partes blandas que en otros fósiles no sobreviven. Esto ha revolucionado la paleontología, permitiendo reconstrucciones muy detalladas y precisas. Además, la diversidad funcional de predadores, carroñeros, filtradores, excavadores nos muestra que ya entonces existía una compleja red trófica, un sistema ecológico que requería equilibrio y adaptación constante. Entender estas redes antiguas nos ayuda también a comprender la ecología actual, cómo funcionan los ecosistemas y cómo responden a cambios ambientales. Burgess Shale es así una especie de manual vivo para la ecología y evolución, que sigue siendo relevante 505 millones de años después. Este viaje a Burgess Shale nos recuerda que la historia de la vida es mucho más rica y sorprendente que los libros de texto tradicionales a menudo sugieren. Nos invita a mantener la mente abierta y la curiosidad activa, porque el pasado guarda secretos que todavía estamos descubriendo. También es fascinante cómo Burgess Shale nos ayuda a entender la evolución de los cuerpos segmentados y las simetrías que vemos hoy en animales como insectos, crustáceos y otros artrópodos. Muchos fósiles muestran que la segmentación, con estructuras repetitivas y especializadas, fue un experimento evolutivo temprano,
que permitió una gran variedad de formas y funciones. Por ejemplo, la capacidad de tener apéndices articulados permitió no solo la locomoción eficiente, sino también la manipulación del ambiente y la captura de alimento. Esto abrió la puerta a una explosión de formas de vida cada vez más complejas y adaptadas a nichos específicos. Los artrópodos que surgieron en el Cámbrico fueron tan exitosos que hasta hoy representan el grupo más diverso de animales en la Tierra. Así, Burgess Shale no solo nos muestra el pasado, sino que es la base del éxito de millones de especies actuales. Además, en Burgess Shale encontramos evidencia de que algunas adaptaciones fueron temporales, intentos evolutivos que no continuaron, como ciertas estructuras o combinaciones anatómicas que desaparecieron sin dejar descendencia. Esto nos enseña que la evolución no es un proceso lineal ni progresivo, sino un ensayo constante. Otra lección importante de Burgess Shale es sobre la importancia del ambiente en la evolución. Los cambios geológicos y climáticos de la época moldearon estos ecosistemas marinos, favoreciendo ciertas adaptaciones y provocando extinciones. Este contexto ambiental nos recuerda que la evolución siempre ocurre dentro de un marco dinámico, donde la naturaleza impone sus reglas. Y hablando de contexto, es vital mencionar que Burgess Shale no es un caso único. Existen otros yacimientos con conservación excepcional, como Chengjiang en China o el yacimiento de Emu Bay en Australia, que complementan nuestro entendimiento del Cámbrico y amplían el mapa de la evolución temprana. La comparación entre estos sitios revela patrones comunes y variaciones regionales, enriqueciendo el panorama global de cómo la vida comenzó a diversificarse en formas cada vez más complejas. Una de las áreas más apasionantes de estudio relacionadas con Burgess Shale es cómo sus fósiles han ayudado a comprender los orígenes de los principales grupos animales que existen hoy. En particular, la forma en que los primeros linajes de animales con estructuras corporales complejas surgieron y se diversificaron durante el Cámbrico sigue siendo un tema central en biología evolutiva. Los fósiles de Burgess Shale han revelado formas intermedias, eslabones perdidos que antes no conocíamos, y que ayudan a explicar cómo ciertos órganos o apéndices pudieron evolucionar gradualmente. Por ejemplo, algunos animales muestran características tanto de artrópodos como de gusanos, lo que indica que las líneas evolutivas no siempre fueron tan claras ni tan separadas como pensamos. Esto ha llevado a replantear el árbol filogenético tradicional, creando debates sobre qué organismos están más cercanamente relacionados y cómo se definieron las grandes ramas evolutivas. El término grupo de animales se vuelve más fluido cuando descubrimos que muchas características pueden aparecer y desaparecer en distintos linajes a lo largo del tiempo. Además, Burgess Shale ha puesto en evidencia que la evolución temprana estuvo marcada por una experimentación evolutiva intensa, donde múltiples formas corporales competían por recursos, desarrollaban distintas estrategias de vida y en muchos casos desaparecían sin dejar descendientes. Este concepto desafía la idea clásica de que la evolución es un proceso de mejora lineal hacia formas superiores. En cambio, nos muestra que la biodiversidad que vemos hoy es solo una pequeña fracción de todas las que alguna vez existieron, resultado de una filtración histórica de formas que sobrevivieron a cambios ambientales y biológicos. Otro punto clave es la influencia de la biodiversidad temprana en la configuración de los ecosistemas modernos. Los primeros depredadores del Cámbrico, como algunos artrópodos, impulsaron la evolución de defensas en otras especies, creando una carrera armamentista evolutiva que aún continúa. Estos eventos marcan el inicio de complejas interacciones ecológicas, que modelaron las comunidades biológicas y permitieron la diversificación posterior de la vida en tierra y mar. Burgess Shale también nos recuerda la importancia del trabajo interdisciplinario en la ciencia. Geólogos, paleontólogos, biólogos evolutivos, químicos y expertos en tecnología trabajan juntos para reconstruir este capítulo crucial de la historia natural, combinando técnicas y perspectivas para avanzar en el conocimiento. Y así llegamos al final de este increíble viaje por Burgess Shale, un lugar que nos conecta con los orígenes más remotos de la vida en la Tierra y nos recuerda lo asombrosa y diversa que puede ser la evolución. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que en mi canal hay muchos más relatos fascinantes de la prehistoria y otros misterios de la ciencia esperando por ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna aventura.
Antes de despedirnos, me encantaría saber, ¿cuál de las criaturas del Cámbrico te parece más sorprendente o misteriosa, y por qué? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tus opiniones. Y para seguir explorando juntos, aquí te dejo un vídeo que seguro despertará aún más tu curiosidad.